inicie la grabación. Muy bien. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro número 3, nuestra sesión sincrónica para iniciar el segundo resultado de aprendizaje de la competencia de inglés Comprender para su tecnólogo en guianza turística. El día de hoy les comparto la presentación que corresponde a este segundo resultado de aprendizaje. Espero que todos lo puedan ver. Si tenemos problemas de escucha del audio, verifiquemos que tengamos buena conexión y buena señal para poder recibir bien la información. De todas formas, les comento que esto va a ser grabado para posteriormente enviárselos a sus correos electrónicos. Entonces, esta sesión 3 corresponde al resultado de aprendizaje, comprender la idea principal en avisos y mensajes breves, claros y sencillos en inglés técnico. El primer RAP o resultado de aprendizaje que trabajamos correspondía o tenía como evidencia final realizar una presentación a través de una conversación entre un guía turístico y un turista donde intercambiaran información personal en un contexto laboral o profesional. Ahora nos vamos a enfocar en otra misión. Vamos a ver de qué trata. Este es el order of the day o los puntos que vamos a tratar en esta sesión del día de hoy. The summary agenda. Number 1, saying hello to the apprentices, que correspondía pues a lo que estábamos haciendo, que era ese saludo inicial. Number 2, apprentices experience in evidence 1. Vamos a escuchar a algunos de ustedes que me quieran brindar su experiencia en el desarrollo de esa primera evidencia que hicimos sobre la conversación. Number 3, Grammar Focus 2. Vamos a desarrollar nuestro segundo Grammar Focus o enfoque gramatical que les va a dar a ustedes herramientas importantes para la adquisición del idioma y para el desarrollo de sus evidencias. Number 4, Evidence Schedule. Son los horarios o la programación límite que tenemos para el envío de esta segunda evidencia que vamos a trabajar. Number 5, Evidence Route. Esta es la ruta sugerida que les voy a dar para que puedan desarrollar en los tiempos correspondientes la evidencia. Number 6, Evaluation Criteria, todos esos criterios de evaluación que tendremos en cuenta para la calificación de esta nueva evidencia. And number 7, and the last one, New Commitments. Estos serán los compromisos finales que saldrán de esta presentación. Muy bien, ya viendo leyendo el orden del día, vamos a dar inicio a cada uno de los puntos. Entonces, iniciamos con el punto 2, Apprentices Experience in Evidence 1. Aquí tenemos 4 preguntas que les quiero realizar. Espero que alguno de ustedes pues, me pueda abrir el micrófono ahorita para que me dé respuesta. Pues esto corresponde para esas personas que ya finalizaron su evidencia, que ya la cargaron. Entonces yo voy a anotar por acá quiénes son esas personitas pues, para tenerlas en cuenta en cuanto a participación. Las preguntas, ¿cuáles son? Pues en general, ¿qué quiero saber? How did you feel in the evidence 1 development? ¿Cómo se sintieron en la evidencia 1, en el desarrollo de la evidencia 1? ¿Qué preguntas me van a responder frente a eso? El primero, what kind of difficulties did you have? ¿Qué tipo de dificultades presentaste? Eso sería la primera pregunta que me van a responder, las difficulties. What strengths did you present? ¿Qué fortalezas tuviste o sentiste que tuviste al momento de su construcción? What did you learn from the activity? ¿Qué aprendiste de esta actividad? ¿Qué sentiste pues que te hizo fortalecer en ese aspecto? Y por último, la número 4 sería what do you have to improve? ¿Qué consideras debes mejorar y qué sentiste que debes mejorar cuando desarrollaste la construcción de esta conversación entre el guía turístico y el turista? Bueno, teniendo claro cuáles son las 4 preguntas, ahora sí, me gustaría que alguien me abra su micrófono y me comente un poquito al respecto. ¿Quién dijo yo?
Ay, me regala su nombre cuando voy a empezar a hablar para anotar acá. Hola, se me fueron. Señor. Hola, ¿cómo Aló. estás? Eliana López. Hola, Eliana. Eliana López. Ok, Eliana. Gracias por participar, Eliana. Cuéntame, ¿cómo te fue con esa Señor, evidencia? bueno, primero que todo, la dificultad que Ajá, tuve fue que, o sea, algunas palabras no las sabía pronunciar la bien. pronunciación, ok. Ah. Segundo, es la fortaleza, ¿verdad? Sí, la fortaleza. Fortaleza fue que luché, señor, o sea, hasta pronunciarlo bien. Súper, entonces Y la ahí tercera, tenemos algo de perseverancia. Qué bueno. ¿Qué aprendiste, Eliana? Se me fue Eliana. Se le cayó el internet a Eliana. Yo creo que sí, porque no la veo. ¿Quién más desea participar? Mayra, Kelly, Karen. Hola, profe. Hola Karen, ¿cómo te va? Bien, profe. Me alegra mucho, Karen. Cuéntame, Karen, Bueno, para ¿cómo esta te primera sentiste? evidencia, Sí, digamos que yo tengo ya un acercamiento al idioma inglés excelente. eh, y digamos que de pronto mi dificultad en este caso fue al principio como mirar a ver cómo plantear esa conversación. Ok, Esa fue armar como el contexto. exactamente, pero lo que hice yo fue tomar una experiencia que tuve con una australiana que estuvo acá por 3 meses y reconstruir, digamos, cómo me conocí con ella. Entonces, Espectacular. digamos que esa fue como mi conversación. Entonces, Súper pero bien. al principio, digamos que empezar como a construirla sí fue como lo complicado. Ok, muy bien, Karen. Bueno, de fortalezas, pues creo que ese acercamiento más al inglés, de saber pronto como el contexto de un guía turístico y de un turista que de pronto es diferente a otros contextos en el cuales yo me he desenvuelto con el inglés, entonces pues saber que sí lo pude hacer. Excelente. ¿Qué Que aprendiste? aprendí a pronunciar algunas palabras y después cuando en el momento a plantear bien esa conversación que de pronto mis ideas en español no podían ser, digamos que literal en inglés, En entonces como a inglés. replantear esa gramática en inglés. Entonces, Muy bien. siento yo que mejoré eso. Y Súper algo que bien. tengo que siento que tengo que mejorar es la pronunciación, Ok. porque me grabé como varias veces y en algunas sentía que no se entendían muy bien ciertas palabras, entonces lo hice hasta el punto que yo misma o sea, escuchando esa grabación me pude entender lo que quería decir. O sea, tú misma te hiciste una autoevaluación y tú Sí, misma te exigías un poquito más. sí, porque, bueno, listo, yo decía, bueno, listo, esta, pero entonces yo la escuchaba y no, hablaba muy rápido y hacía que, pues, no se me entendía y la pronunciación fatal. Entonces yo dije, no, vamos a ir mejorando hasta que siento yo que mejoré. Qué La bueno.
pronunciación. Excelente experiencia, Karen. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Muy bien, Karen. Una personita más que quiera comentarnos un poquito sobre su experiencia con esa primera evidencia. Y tenemos a Adriana, Kelly Ricardo, tenemos a Eliana López, Slid, Rosa Hernández, Nelly, pues que ya lo cargó en otra evidencia, pero lo cargó. María José, Mayra, ¿quién dijo yo? Sofía. No, estas mujeres están mudas hoy. No quieren participar. Nelly, hasta que se decidió Nelly. Yo sabía que Nelly se iba a decidir. Bueno, ¿cómo me fue en mi primera evidencia? Sí. Apenas no sé mucho de inglés y sabía lo que, pues, lo principal, los saludos, yo ya que lo vi en el colegio, pero sí me dio un poquito durito a pronunciarlo en inglés. Ok, muy bien. Me dio fortaleza, pues, porque ya al terminar el último pedacito con dificultad de los 4 minutos que grabar, entonces sí aprendí aprendí a saludar en inglés, lo básico, poco a poco estoy aprendiendo, pero sí aprendí mucho sobre esa primera evidencia y creo que pude mejorar, porque con lo poquito que conocía mejoré. Maravilloso, Nelly. Qué bonito escuchar esas cosas en medio de toda esta situación que nos está ocurriendo. Aún tenemos espacio para seguir aprendiendo y seguir mejorando en los aspectos que corresponden a nuestro tecnólogo. Muy bien, Nelly, muchísimas gracias por tu participación. Entonces, Eliana se le cayó el internet, pero gracias, Eliana, Karen y Nelly, por su participación. Muchísimas gracias. Entonces, chicos, dificultades vamos a encontrar en todas las evidencias porque en cada una tenemos algo que fortalecer, algo que mejorar, algo que perfeccionar o pulir. O tal vez algo que ni siquiera existía y nos toca construirlo, estudiándolo, para poder tener un conocimiento base y poder desarrollar eso que me pide. Pero de eso se trata cada evidencia, ¿verdad? De alcanzar un resultado, un nuevo conocimiento, una nueva habilidad que me va a dar a mí herramientas para tener un rol integral como guía turístico, ¿cierto? Entonces, este primer resultado de aprendizaje lo que nos permitió fue tener esa conversación inicial o esos términos conversacionales de un primer encuentro con un turista, como unos saludos, como aplicar preguntas de información personal, cómo dar respuesta a esas preguntas. Y bueno, ténganlo por seguro que son herramientas muy, pero muy útiles en un contexto como el de ustedes. Para este segundo resultado de aprendizaje, nos vamos a enfocar más en la parte escrita, porque también habrá situaciones en que lo amerite. Ya yo les voy a explicar de qué trata, pero primero vamos a ir al Grammar Focus de la sesión del día de hoy. Es nuestro segundo Grammar Focus, o Grammar Focus number 2. ¿En qué nos vamos a enfocar? En Present Simple, en Affirmative Form. Cada Grammar Focus va a tener una temática nueva, algo que de alguna manera nos va a ayudar. Entonces tenemos Present Simple, en su Affirmative Form no vamos a ver Negative y Questions el día de hoy, solamente la forma Affirmative.
Y tenemos connectors. Estos connectors van a ser muy importantes para ustedes y lo van a ver ahora que hablemos un poquito de la misión que tenemos en este segundo resultado de aprendizaje. Entonces, iniciemos con el primer tema del Grammar Focus 2. Aquí les voy a hablar de lo que es el Present Simple Tense. El Present Simple Tense es un tiempo. Este tiempo lo utilizamos en dos aspectos importantes, en facts y en habits. Más que todo nos hablan de los habits o routines. Son esas oraciones o esas acciones que hacemos diariamente. Pero, ¿qué es eso de facts? Los facts, we use the present simple to talk about things that are always true. Las cosas que siempre son reales o los hechos. Por ejemplo, el sol ilumina en las mañanas, eso es un hecho, es un fact, ¿verdad? La Tierra gira alrededor del Sol, eso es un hecho, eso es un fact. Son esas cosas o esas acciones que ocurren y que siempre son. La escuela inicia a las 8 de la mañana, eso es un fact también. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos a lo que corresponde un fact o un hecho. The earth goes round the sun. School starts at 8:05 a.m. and finishes at 3:30 p.m. La Tierra gira alrededor del Sol, eso es un fact. Aquí utilizamos el sujeto, que es la Tierra, goes round, que es gira alrededor, ese es el verbo, y the sun sería el complemento. Lo mismo pasa con school, es el sujeto, la escuela, starts, el verbo empezar, más el complemento. En este caso hay dos verbos, pero ahorita vamos a explicar ese tema de la estructura para que ustedes no se me estén rascando la cabeza. Solo que quiero que tengan en cuenta las funciones que tienen, facts y habits. Ahora, ¿qué es eso de habits? Como les decía, things we do all the time. Esas cosas que hacemos todo el tiempo. Son acciones rutinarias, como que me levanto en las mañanas, o estudio en las tardes, o yo ceno a las 8 de la noche, o desayuno a las 8 de la mañana. Esas son actividades rutinarias, cosas que hacemos o que son hábitos para nosotros en el día a día. Veamos algunos ejemplos. I get the service bus at 7 every morning. Yo tomo el servicio de bus a las 7 todas las mañanas. Esto es algo de mis habits o de mi routine. Eso es una rutina. Por eso yo ahí me voy al tiempo del presente simple. Siempre que vaya a hablar de una rutina o de un hábito, debo hacerlo utilizando el tiempo del presente simple. Ali brushes his teeth before he goes to school. Before he goes to bed, sorry. Aquí hablamos de Ali como sujeto. Brush es cepillar, el verbo y el complemento. I played football at break time. Yo juego. Yo sería I, el sujeto, play, el verbo, jugar. Football sería el complemento at break time. My sister goes sailing at the weekend. Mi hermana va a navegar los fines de semana. My sister sería ¿quién? El sujeto. Mi hermana. Goes, el verbo, ir. Sailing at the weekend sería el complemento. Pero estos son algunos ejemplos para que veamos los diferentes contextos en que podemos utilizar este tiempo del present simple tense, que es exclusivamente para facts y para habits. Vamos a ver de qué trata su estructura. Tenemos subject, luego debe venir el verb y el complement. ¿Qué es eso de subject? Subject es todo sujeto o el protagonista o el que realiza la acción dentro de la oración. Puede que lo referenciemos a través de un pronombre personal como los que hemos visto en las sesiones anteriores, I, we, you, they, she, he o it, o puede que lo referenciemos a través de un nombre propio. Yo en vez de decir she, que es ella, yo podría decir Margarita.
Yo en vez de decir they, puedo decir José and Miguel, ¿verdad? Pero hace referencia al mismo ellos. Sofía and I, o Sofía y yo, podría hacer referencia al pronombre we, que es nosotros. Entonces yo puedo usar literalmente los pronombres personales o puedo usar nombres propios para iniciar o para construir una sentence o una oración. Ahora, además del sujeto, que debe ir al inicio de la oración, debe ir un verbo. Este verb es una action o es lo que hace el sujeto, la acción que ejecuta el sujeto. Aquí tenemos algunos ejemplos. El verbo like, gustar, love, amar o encantar, write, escribir, eat, que es comer. Ahora, ¿por qué lo dividí en dos? Porque si trabajamos con estos pronombres o hacemos referencia a estos pronombres, el verbo no va a tener ninguna modificación. Pero si la oración está construida con she, con he o con it, al verbo debo modificarlo agregándole s al final de la oración. Eso hace parte de la regla del presente simple en su forma afirmativa. Debo agregarle s al verbo si estoy trabajando con cualquiera de estos tres pronombres personales. ¿Hay alguna personita que me tiene el micrófono abierto y sleep? Ese sleep, porfa, apágame el micrófono, porque así hay interferencia al momento de dar la explicación. Bien, entonces aquí tenemos una lista de complements. Estos complements pues ya van a depender del contexto, ¿verdad? De lo que queramos expresar. Yo digo, I like cheese. A mí me gusta el queso. Pero yo podría decir que a él le gusta el queso. Si yo modifico al pronombre he, eso quiere decir que debo modificar el verbo agregándole una S. He likes cheese. Si yo digo, they eat too much, ellos comen mucho. Al verbo eat no le hice ninguna modificación porque they no hace parte de las terceras personas del singular. Pero si yo digo it eats too much, este it podría ser un animal, un perro, un gato. Ahí sí tuve que hacer la modificación del verbo o la acción comer, agregándole s, porque la regla me dice que si la oración inicia con uno de estos pronombres personales de tercera persona al singular, he, she o it, debo agregar s al verbo. It eats too much. Bien, aquí tenemos 5 ejemplos. ¿Para qué? Para practicar un poquito de qué se trata eso de la S. Entonces, aquí tenemos el pronombre I, el verbo es work, me lo están dando en paréntesis. Yo debo completar la oración indicando si debo poner el verbo tal cual como está ahí o debo agregarle S, ¿de acuerdo a qué? A la regla que me dieron. Entonces, ahora sí pueden abrir los micrófonos y me podrían decir o indicar si el verbo work debe ir tal cual o debo agregarle S. ¿Qué me dicen? Debe ir tal cual como está ahí. Debe ir tal cual como está ahí. Muy bien. Entonces ahí el verbo sería I work in a tour agency. Muy bien. En el caso de number 2, Dina and María, ¿será que el verbo speak debe o no debe tener ese? Debe tener ese, ¿Por qué debería tener ese? porque son en tercera persona. ¿Será? A ver, vamos a hacer el ejercicio mental. Yo Dina. Queda igual. No, debe ir tal cual. Ok. Debe ir tal cual. Bueno, vamos a averiguar por qué debe ir tal cual. Dina and María, si yo vengo y hago referencia a qué pronombre o de qué pronombre están ellos haciendo referencia ahí, Dina y María, o sea, ellas. Es decir, que el pronombre personal que podríamos tener en cuenta aquí, ¿cuál es? They. They porque they es ellos o ellas.
Entonces, they no hace parte de los tercera persona, los pronombres de tercera persona. Es decir, que el verbo voy a dejarlo tal cual. Por eso yo digo Dina and María speak. Otra forma de decirlo que a muchas personas les gusta más es que yo le agrego ese al verbo cuando me hablan de he, she o it o de una sola persona. Cuando me hablan de una sola persona es que yo le agrego ese al verbo, pero no siempre es así porque I, que es yo, también es una sola persona, ¿verdad? Pero no se le hace modificación. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta esto, que si es he, she o it, debo agregarle ese al verbo. Vamos con la número 3. José. ¿Cómo debe ir el verbo like? ¿Con S o sin S? Sin Con ese. ese. Con ese. El verbo debe ir con S. Debe ir con S, chicos. ¿Por qué? Porque José hace referencia a qué pronombre personal. A él. He. Muy bien, a he. Es decir, que debo agregarle ese, porque la regla me dice que si el pronombre es he, she o it, debo agregarle ese. He es él, she es ella, it es eso o esa. Vamos para la cuarta. Andrea, el verbo es listen to. ¿Lleva ese o no? Sí. Sí lleva. Muy bien. El verbo queda listens to. Andrea listens to pop music. Le agregué ese a listen. ¿Por qué? Porque Andrea es ella, es decir, el pronombre she. Debo agregarle ese. Vamos con la última, number 5. El verbo travel, ¿le debo agregar o no ese? No. No, ¿qué más? Muy bien. Señor, El yo estoy verbo- confundida. Claro, pregúntame. ¿Estás confundida? Señor, Bueno, o sea, ajá. ¿me puede explicar un momentico, señor? Ya te voy a explicar nuevamente. Vamos a terminar de mirar este número 5, ¿vale? ¿Por qué es travel sin la S? Porque yo debo identificar qué pronombre personal sería Robert and I. Robert and I es Roberto y yo. O sea, si yo digo Roberto y yo, ¿qué pronombre personal sería? When. We. We, ¿verdad? Nosotros. ¿Por qué? Porque me estoy involucrando yo también. Roberto y yo. O sea, nosotros. ¿Cuál es? We. Y we hace parte del grupo de pronombres en los que no debo hacerle ninguna modificación al verbo. ¿Vale? ¿Cuándo le voy a hacer modificación al verbo? Es decir, agregarle la S cuando el pronombre sea he, she o it. Como les decía, no necesariamente les va a salir el pronombre tal cual. Puede decir José. Usted debe identificar si ese José, ¿qué pronombre es? José es él. Entonces sería he. Hace parte del grupo de los que debo agregarle al verbo que corresponda. Si me dicen Andrea, ¿qué pronombre es Andrea? Ella. Muy bien. Entonces sería el pronombre she. Debo agregarle ese al verbo que corresponda. En este caso, listens to. Si a mí me dicen Dina and María, dígame. Ella. Dina a María sería Ella. ellas. Una cosa importante, ellas no es lo mismo que ella. Ella es she, ellas o ellos es they.
Por eso en ese caso la S no se debe poner, porque Dina and María corresponde a they. Y de acuerdo a la regla, no le agrego nada al verbo, queda tal cual. Bien, ahora sí, alguien por ahí me preguntaba, ¿tenemos dudas todavía? ¿Todavía? Igual vamos a seguir haciendo otros exámenes. Ya, señor. ¿Sí? Ya, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Los pronombres. Si yo sé identificar de qué sujeto me están hablando en la oración y lo puedo referenciar con un pronombre, voy a saber si debo o no debo agregarle la S al verbo. Bien, pero hay una situación. Hay algunas ocasiones en que no solo es la S la que debo agregar, también debo agregar ES o IES. Pero la regla general dice que debo agregar S. Pero hay unas excepciones, vamos a ver. ¿Cuándo agrego ES? Agrego ES cuando el verbo termina en CH, S, SH o X. Veamos un ejemplo. Vean el verbo watch. El verbo watch es ver o ver de ver televisión. Watch termina en CH. Por lo tanto, si ese watch está trabajando en una oración con un pronombre she, he, it, sabemos que debemos agregar ES. El verbo guess, que es adivinar, termina en S. Por lo tanto, en una oración en presente simple donde el pronombre sea he, she o it, debo agregarle ES. Vamos a apagar los micrófonos, por favor, para que no haya retorno. Tenemos finish. Finish finaliza en SH. Sigue la regla. Si finish está en una oración donde está he, she o it encabezándola, entonces debo agregarle ES. El verbo go finaliza en O. Debo agregarle ES. Fix termina en X, que es arreglar. Fixes quedaría. Pero en el caso de que el verbo termine en Y y que antes de esa Y venga una consonante como B, C, D, F, G, diferente a vocal, yo debo reemplazar la Y por una I latina, la I del puntico, y agregarle ES. Entonces ahí yo diría studies. Lo mismo pasa con carry. Antes de la Y viene una consonante. Por lo tanto, se modifica a carries. Fly, que es volar, termina en Y y antes de la Y viene una L, que es una consonante. Quedaría flies. ¿Por qué play no cumple con esa regla? ¿Alguien me podría decir por qué play no cumple con esa regla? Porque al finalizar, señor, play, se termina en AY. Muy bien, excelente, así es. ¿Por qué play termina en Y? Sí, pero antes de la Y hay una vocal. Por esa razón va a cumplir la regla general o va a ser parte del grupo de verbos de la regla general en la que solo debo agregarle S al final. Bien, entonces debemos tener en cuenta estas dos excepciones al momento de agregar S, ES o IES al verbo. Pero vamos a hacer unos ejercicios. Aquí tenemos unas oraciones ya establecidas, ya construidas, pero tienen un mistake. ¿Cómo así un mistake? Tienen un error. Nosotros vamos a encontrar ese error y vamos a corregirlo. ¿Vale? Entonces, empecemos. El primero dice, I like eating pizza. ¿Dónde estará el error ahí? A ver. En la S de likes.
Perfecto. Debemos quitar esa S. ¿Por qué? Porque el pronombre es I. Solo agregamos S cuando el pronombre es she, he o it. Muy bien. Segunda. She do her homework on the service bus. ¿Cuál es el mistake? Le faltaría la S a homework. ¿Será? ¿Cuál es el verbo? No, sería does. She does her homework. Muy bien. El verbo en este caso es Sí. hacer, do, ¿verdad? El pronombre es she, tercera persona. Debemos cumplir la regla. Pero ¿qué me dice la regla? Cuando el verbo termina en SH, S, SH o una X, debo agregarle ES. Y ese es el caso de do. Do termina en una O. Por lo tanto, debo agregar ES. ¿Queda así? She does her homework on the service bus. Vamos con el number 3. The film finished at 8. ¿Qué pasa ahí? A ver. ¿Qué error tenemos? Se le quita la S a fines. ¿Se la quito? ¿Solamente se la quito? ¿O le hace falta algo más? Sería ES, terminaría en ES. O sea, habría que agregar. Finalizaría, habría que agregarle la E. ¿Por qué? Porque the film es que la película. La película es una cosa. ¿Cuál es el pronombre personal que me indica o refiere a una cosa o animal? Tic-tac, tic-tac. El pronombre personal que me refiere a una cosa o animal es it, que es este que veíamos acá abajo. ¿Qué me dicen? Que it hace parte de esos pronombres de tercera persona del singular. Es decir, debo agregarle s, es o is al verbo dependiendo de su terminación. Por lo tanto, the film refiere al pronombre it, la película. Por lo tanto, al verbo debo agregarle s, es o is. ¿Qué me dice la regla? Que si el verbo termina en SH, debo agregarle ES. Bien, the film finishes at 8. Vamos para la cuarta. My friends goes on holiday next week. ¿Hay error? ¿Cuál es el mistake? Señor, porque en Go termina en S y no debe terminar en S, sino en S. Debe terminar en... No debe terminar en nada, debe quedar que el verbo igualito. Go. ¿Y por qué debe terminar igualito? ¿Por qué no le hago modificación? Porque ya yo debía hacer el ejercicio mental de qué pronombre personal refiere my friends. My friends es mis amigos, es decir, ellos, es decir, they. El pronombre they hace parte del grupo 1 donde los verbos no se les modifica nada. They, que sería ellos. Por lo tanto, al verbo go no debo hacerle ningún tipo de adición o modificación. ¿Vale? Vamos para el number 5. She carries her little sister to the car in the morning. What is the error? What is the mistake? Carry, Se le agrega termina con IS. le falta la I. Bien, ¿qué nos dice la regla? Listo, tengo el pronombre she. Eso quiere decir que debo hacerle modificación al verbo. ¿Pero qué verbo es? El verbo carry. Y si el verbo carry termina en Y y antes de la Y hay una consonante, eso quiere decir que debo reemplazar la Y por I latina y agregarle ES. ¿Cierto? She carries her little sister to the car in the morning. Muy bien. Vamos para el siguiente, the next one. Nicole Kidman act in a lot of films.
What is the mistake? Hay que quitarle la S al verbo. ¿Quitarle o agregar? Hay que poner. Agregarle. Agregarle la S. ¿Por qué? Porque Nicole Kidman, para los que la conocen, es una actriz. Ella, es decir, she. Por lo tanto, le modifico al verbo agregándole S. Nicole Kidman acts in a lot of films. Penúltima. We plays in the garden at break. What is the mistake? Hay que quitar. Debo quitarle la S a play, ¿cierto? Porque we no hace parte de los pronombres she, he o it de tercera persona del singular, ¿verdad? Por lo tanto, al verbo no le hago modificaciones. Por último, our teacher talked very clearly. What is the mistake there? Se le agrega la S. Debo agregarle la S. ¿Por qué? ¿Sabemos el por qué debo agregarle S a ese verbo? Siempre hay un porqué en gramática. No, mentiras, no siempre. Pero esta vez sí hay un porqué. Our teacher refiere a qué pronombre personal. Puede ser nuestro profesor o nuestra profesora. Es decir, puede ser él o puede ser ella. He o she. Y todos dos hacen parte de este grupo 2 donde dice que debo agregarle S al verbo. Eso quiere decir que talk, el verbo hablar, debe tener S. Our teacher talks very clearly. Nuestro profesor o nuestra profesora habla muy claro. Bien, chicos, espero que les haya gustado el ejercicio. Para que ustedes practiquen, les voy a enviar una pequeña actividad al correo electrónico. También se las voy a enviar al WhatsApp para que ustedes repasen y apliquen el uso de la SES y la IES. Una vez los finalicen, esta semana deben cargármelo al grupo de WhatsApp, porque eso les va a valer una nota adicional en su evidencia final, que ahorita se las voy a mostrar. ¿Vale? ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud frente al uso de el present simple tense en su forma afirmativa? Questions en 5, 4, 3, 2. Ok. Entonces ahorita les envío, ¿vale? Les envío la práctica de esta parte del Grammar Focus para ustedes aplicar estos conocimientos que acaban de adquirir en el caso de que no lo tuviéramos, o para reforzar lo ya trabajado tal vez en sus colegios o en la formación que ya hayan tenido anteriormente, para que no se les olvide y para que lo apliquen correctamente, ¿vale? Entonces, quedo pendiente con esa actividad para ustedes. Pasemos al segundo tema del Grammar Focus 2, que son los connectors. Aquí les vengo a presentar algunos de los connectors más usados, más comunes, aunque existen muchísimos, que de hecho en la próxima sesión les voy a mostrar varios linking words para ustedes. Pero hoy solo les traje 4 para no saturarlos mucho en cuanto a información. ¿Pero qué es un connector? Le dirán, un connector, suena como un conector. Bueno, sí, realmente es eso. Eso es un connector. Lo utilizamos ¿para qué? Para unir palabras o para unir oraciones. Cada connector tiene una función. Estos son algunos de los más usados. And, that, so, because. Vamos a ver cada uno de ellos, cuál es la función de cada uno de ellos y de tal vez algunos ejemplos para ustedes comprender un poquito más. Ya me entró una tos. Bien, iniciamos con and.
And, este conector súper utilizado, lo conocemos en nuestro idioma como y. María y Juan. La Casa Blanca y la Casa Azul. Ahí utilicé una oración, una palabra, una expresión y la uno con otra, que tengan la misma categoría. Veamos qué nos dice. We use and when we want to introduce an additional idea. Utilizamos and cuando queremos introducir o adherir o ingresar una idea adicional. ¿Alguien está queriendo entrar a la sesión? Veamos unos ejemplos. A lion and a fox live in this cave. Vean, a lion, un león, a fox, un zorro. Los dos hacen parte ¿de qué? De una misma categoría, son animales. Y están haciendo la misma acción, que es vivir en esta cueva. A lion and a fox live in this cave. Estoy uniendo una información que cuenta con la misma categoría que la otra. Pam and Carlos play tennis. Pam and Carlos, unir personajes o dos sujetos que realizan la misma acción, que es jugar tenis. Prácticamente la función del and pues es muy similar a la que nosotros usamos. Esta es un concepto muy base, ¿verdad? Pero usamos and para muchas funciones dentro de una redacción mucho más profunda. And tiene muchas funciones o propósitos, pero esta es la general. But, que es pero, but es ya más un connector de contrast or contradiction between two phrases. ¿Cómo así? Él es un contraste o es esa palabra que me indica que a pesar de que dije algo positivo, ahora viene algo negativo. Es el que me da el anuncio de que eso que te digo tiene algo contrario. Siempre, como decimos en nuestro idioma, hay un pero para todo. Si algo está mal, puede haber un pero que me dé algo bueno. O si algo está muy bien, puede haber un pero que me anuncie que va a venir algo mal. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos para eso. He studies hard. Vean que aquí usamos el uso de la IES que acabamos de estudiar en la primera parte del Grammar Focus. Studies. He studies hard, o él estudia duro, but, aquí viene lo malo. He fails the exams. Él pierde los exámenes. Entonces, aquí en la primera parte hubo una acción buena, que es que estudia duro. Pero luego lo voy a unificar con un but porque viene un contraste o viene una acción que me va a contradecir o que me va a dar un punto negativo frente a lo que ya dije positivo, o puede ser viceversa, algo negativo y luego dar algo positivo. Veamos el otro ejemplo. They love pizza. Ellos aman la pizza. Acabo de decir algo que les gusta mucho, que les encanta. Ahora viene el pero. But, voy a decir algo negativo. They don't like hot dogs. A ellos no les gusta el hot dog. Di una información positiva, ahora di una información negativa sobre las mismas personas. Entonces, but siempre va a ser la unión entre dos polos opuestos, o algo negativo y algo positivo frente a un mismo tema. Bien. Y acá tenemos dos connectors más. Nuestro amigo so pues tiene diferentes tipos de traducción, pero al final lo que busca es lo mismo. Quiere dar indicio a una conclusión. We use so when we want to introduce a conclusion. Por tanto, sucedió esto. Así que pasó esto. A consecuencia de eso, y esta misma expresión también lo indica, ya me va a dar lo que arrojó tal acción, lo que produjo o lo que se formó a raíz de algo inicial. Ahí utilizo so. Vamos a ver ejemplos para que podamos verlo un poquito más en contexto. He made a lot of mistakes. Él hizo
o cometió muchos errores, muchos mistakes. Listo, ya sé lo que pasó, ya sé la acción que él hizo, cometió muchos errores. Ahora voy a usar so. So, ¿qué vendrá ahora? La consecuencia que va a haber referente a que él cometió muchos errores. He made a lot of mistakes, so he had to do the assignment again. Él cometió muchos errores, así que él tiene que hacer el examen otra vez. A raíz o a consecuencia de la acción inicial, voy a dar ahora o anunciar la consecuencia, valga la redundancia, de eso que ocurrió en la primera parte. Ese es el uso del so en su forma general. Veamos because. We use because when we want to show a cause or reason. Because es bastante utilizado para algunos. ¿Por qué? Porque si sabemos las WH questions, en este caso why, que es por qué, sabemos que why se responde con because. Because es por qué, pero no por qué como pregunta, sino por qué para responder, para dar esa razón o esa causa de cierta acción. Entonces decimos, she decided to take psychology. Ella decidió tomar psicología. Listo, ella lo decidió. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? What was the cause or the reason? ¿Cuál fue la causa o razón? Ahí es donde unifico la acción que ella hizo con la razón. Because she was curious about human behavior. Porque ella era muy curiosa con el comportamiento humano. Entonces, hablamos de su decisión y luego dimos la razón. Unido o unificado por el connector because, que es el que me indica que voy a hablar de la razón sobre una acción inicial. Esos son los 4 connectors que les traía el día de hoy. Espero que sean de mucha ayuda para ustedes para su evidencia final. Aquí hay un pequeño ejercicio para verificar lo que acabamos de ver, para ver si podemos comprender un poquito el uso de estos 4 connectors bastante famosos y comunes y utilizados, bastante útiles realmente. Entonces aquí tengo 5 exercises or sentences. Vamos a completarlas uniendo las oraciones con el connector indicado. Veamos la number 1. Por favor, van alistando sus micrófonos. Dice, I like sandwich. Listo, me gusta el sándwich. La otra oración dice, I don't like pizza. ¿Cuál será el connector más indicado? Both. Muy bien, excelente. Aquí el connector sería but. I'm sorry. El connector en este caso sería but. Que es este. ¿Por qué? Porque es un contraste sobre algo que me gusta y algo que no. Ahí unifico con that. Number 2. I can't swim. I can't swim. No puedo hacer esto, no puedo nadar. Y acá al final digo que yo puedo correr. I can run. Entonces, ¿con qué connector puedo unir estas dos ideas? Without. ¿Cuál? No escuché. ¿Pueden repetir? But. But. Sigue siendo but. ¿Por qué? Porque sigue siendo un contraste. Dije algo que no puedo hacer, después dije algo que sí. I can swim, but I can run. No puedo nadar, pero yo puedo correr. Ahí está el pero o el but. Vamos con number 3. My name is Andrea. My name is Andrea. I'm your new classmate. Mi nombre es Andrea y hay otra oración que dice que yo soy tu nueva compañera de clases. ¿Con qué podemos unir esas dos ideas o dos oraciones? And.
So, and. And. Bueno, en este caso vamos a apagar los micrófonos un momento para explicarles esta número 3, por favor. Ok. My name is Andrea. Aquí estoy dando información sobre mí. Estoy dando introducción o dando información personal. En la otra oración me están diciendo I am your new classmate. Yo soy tu nueva compañera de clase. En cada una de estas dos oraciones lo que busco es que, ¿cuál es mi intención con cada una de ellas? La intención es la misma. ¿Cuál es la intención? Presentarme o dar información sobre mí o hacer una introducción de mí mismo. My name is Andrea. I'm your new classmate. Las dos tienen la misma categoría o la misma intención. Por lo tanto, ¿cuál sería el conector? Este joven que está aquí. And. My name is Andrea and I'm your new classmate. Ahí sería and. Bien, pasamos a la cuarta. We didn't go to the beach yesterday. Nosotros nos fuimos a la playa ayer. Y luego me dicen, it was raining. Estaba lloviendo. ¿Cuál sería el conector para unir estas dos oraciones? Ahora sí pueden prender sus micrófonos. Because. Bien, en este caso sería because. ¿Por qué because? Porque estoy diciendo algo que yo no hice y luego lo justifiqué diciendo que estaba lloviendo. Por lo tanto, debo usar because, porque because es el que me ayuda a dar información sobre la razón o la causa del por qué no hice o hice la acción que dije al inicio. Entonces, yo no fui a la playa ayer porque estaba lloviendo. Por eso uso because. We didn't go to the beach yesterday because it was raining. ¿Vale? Vamos a la última. We have a test on Tuesday. Nosotros tenemos un examen. Tenemos un examen el martes. I'll have to study this weekend. Yo tendré que estudiar este fin de semana. Tengo un examen, tendré que estudiar este fin de semana. ¿Cuál será el conector para esta oración? So. Muy bien. El conector es so. ¿Por qué? Porque estoy dando una acción y estoy dando luego una consecuencia a esa acción. Tengo un examen tal día. Tengo que estudiar este fin de semana. I use so. We have a test on Tuesday, so I'll have to study this weekend. Maravilloso, chicos. Bueno, para esto también tendremos unos ejercicios de práctica que les estaré enviando a su correo y a su chat de WhatsApp para que sigan practicando. Recuerden, no son obligatorios, porque realmente no lo son. No les puedo decir mentiras, pero sí son herramientas que les van a servir para que refuercen lo visto en la sesión y para que sus evidencias tengan la mayor calidad posible y de paso les adicione unos puntos por desarrollarlos. Bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este Grammar Focus number 2. Y bueno, para la próxima sesión les estaré presentando nuevas herramientas que sé que serán muy útiles para ustedes, para su evidencia, ¿vale? Vamos a seguir con el punto number 4 o evidence schedule number 4. Tenemos más personas ingresando, bienvenidos. Aquí les presento, esto sí hay que modificarlo, vamos a modificarlo aquí juntos. Yo por aquí tengo las fechas de nuestras evidencias. Tenemos 18 de junio, que era la fecha de la evidencia anterior, que algunos, como les decía, estos jovencitos que están en rojo no me han cargado aún, y estos que están aquí aún me deben
algo, me den el audio, que no lo han cargado, solo me cargaron el Word. Esta nueva evidencia que les voy a presentar hoy tiene como fecha límite el 7 de julio. Saquen cuentas, hoy es 23 de junio. Tenemos 2 semanas para el desarrollo de las mismas. Entonces, Señor, nos disculpe, toca, díganme. la Sí. tarea esa del concepto de mapa, ¿de dónde sacaríamos el contenido de ese? Muy bien, no, tranquila que ya vamos para allá. Por ahora quiero que tengan claro las fechas, ¿vale? Ya les voy a explicar un poquito de qué trata la actividad. Entonces, todos apunten 7 de julio, fecha límite para esta segunda evidencia que corresponde a un concept map, a un mapa conceptual. Ya les voy a explicar cómo lo van a hacer, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es la fecha límite? 7 de julio. Hasta las 11:59 de la noche. Bien, vamos a mostrarles algo más por acá. Estas no son la fecha, ahora tengo que actualizárselas ahí. Bueno, vamos a poner aquí 7 de julio. Fecha límite. Aquí les traigo un pequeño paso a paso para que ustedes se programen, para que ustedes armen su ruta de trabajo, para que no esperen el día 7 de julio para ver qué van a hacer, sino de que desde ya empiecen a avanzar o a dar pasos para que esa evidencia les quede muy bien desarrollada. Uno de los primeros pasos, ¿cuál es? Que sigamos trabajando en el material How to be a Good Tour Guide. Ahí seguimos adquiriendo vocabulario, ahí seguimos viendo las expresiones y practicando el material de gramática que está ahí, que es para ustedes perfeccionar su escritura y también su pronunciación, porque en la parte interactiva, en la plataforma, todo lo pronuncian. Todo, hay una persona que todo el tiempo está pronunciando todo lo que está ahí para que ustedes practiquen. Entonces, eso sería fundamental para esta segunda evidencia. How to be a good tour guide, que es el mismo material de aprendizaje o learning material que hemos estado trabajando. Number 2, read the text Culture and Heritage. Este es el texto con el que ustedes se van a enfocar para desarrollar su evidencia. ¿Cuál es su evidencia? Un concept map o un mapa conceptual. Yo en la próxima clase les voy a traer tipos de mapas conceptuales, algunos linking words o palabras enlace para esos mapas conceptuales que también van a ser de gran ayuda. Por hoy, el presente simple y los conectores que les entregué ya son una base grandísima para que ustedes inicien con esa construcción del concept map. Ahora les muestro cuál es el texto. Se llama Culture and Heritage. Debemos leerlo. ¿Para qué? Como punto 3, o luego de que hagan esa lectura, deben sintetizar y priorizar seleccionando los conceptos más importantes. Ya yo leí, muy bien, ahora voy a extraer cuál es la información más relevante de este texto que yo voy a necesitar para plasmar en ese concept map. Punto 4. Create a list of the most relevant or necessary concepts. Van a crear una lista de esos conceptos que extrajeron de ese texto, una lista de eso que es más relevante sobre el texto Culture and Heritage. Después paso al punto 5, join the concept through connecting lines and words that serve as a link. Los concept maps tienen ciertos linking words, como and, como so, como because, que unifican un label de un chart del otro o una burbuja de la otra. Entonces, esos connecting lines o linking words o connectors, como los quieran llamar, deben estar aplicados en esta evidencia. El día de hoy hice la introducción con 4 conectores muy importantes: and, because, so, that, que son los 4 que vimos ahorita.
Para la próxima sesión les traeré muchos más, porque existen muchísimos y de acuerdo a su función o propósito. Entonces, como punto importante, tener en cuenta estos connectors para su concept map. El punto 6, el concept map no se puede hacer o no se debe hacer, pues, en una hoja de papel o buscar algo como Microsoft Office o un Word para hacerlo. Dentro de los criterios de evaluación está en que deben tener una herramienta web para eso, es decir, algún programa en internet que sea online o offline donde ustedes puedan construir mapas conceptuales. No hacerlo a través de Paint o a través de Word. Hay que buscar una herramienta. Hay muchas herramientas gratuitas en internet con las que podemos hacer este mapa conceptual. En la próxima sesión les traeré también una lista de algunos de esas herramientas web que ustedes pueden seleccionar para hacer su mapa conceptual. Y el punto 7, y no menos importante, para el cargue de ese mapa conceptual deben hacerlo o en JPG format, que es decir, en imagen, en PDF format. Hay algunas de esas herramientas tool donde ustedes pueden descargarlo en PDF o el link directamente de la página web o de la herramienta web donde yo le puedo dar clic y visualizarlo directamente desde allá. Entonces ustedes deciden. Normalmente se lo pueden descargar y cargarlo directamente a la plataforma. Pero importante, el concept map deben hacerlo a través de una herramienta como Bubbles, como Mind Maps, el mismo Canvas también ayuda. Hay muchos, pero yo les voy a traer algunos para sugerirle en el caso de que no tengan claridad cuál utilizar, ¿vale? Para la próxima sesión. Entonces, importante, vamos a hacer un concept map sobre ¿qué? Sobre el texto Culture and Heritage, donde vamos a utilizar ¿qué? Vamos a utilizar los connectors, donde vamos a realizarlo a través de una herramienta web. ¿Para qué fecha? Para el 7 de julio, por supuesto, de este maravilloso y particular 2020. Continúo. Este es el texto. No es muy largo. Es lo suficientemente contundente para que ustedes organicen la información en un concept map. Culture and Heritage, Culture Tourism, Heritage Tourism and Nature Tourism. Ya ustedes pueden ir haciendo un mapa mental en su cabeza de cómo lo pueden organizar en un concept map utilizando los conectores. Yo igual se los voy a dejar aquí en la diapositiva, pero también se los voy a enviar en un PDF, donde también lo encuentran en la plataforma. Yo se los voy a enviar al chat de WhatsApp, se los voy a enviar también al correo electrónico. Y bien, vamos al punto 6. El punto 6 es muy importante porque aquí están los criterios o los indicadores o factores a evaluar, lo que vamos a tener en cuenta para la evaluación o calificación de su concept map. Son 7 puntos, vamos a ver cada uno. Primero, evidenció haber consultado el material de formación. 2, utilizó una herramienta web para la elaboración del mapa conceptual. Vean que no son cosas mías, no que la teacher ahora se le dio de que tengo que hacerlo en una herramienta web y yo lo quería hacer a mano. Vean que es un criterio de evaluación que está establecido dentro de esta evidencia. 1, que hayan consultado el material de formación, How to be a Good Tour Guide, y por supuesto, Culture and Heritage, que es el texto que se van a basar. Y 2, que deben hacerlo a través de una herramienta web. 3, que sintetizó y priorizó la información, no que vino y cogió el texto completo y lo dividió y lo dejó en un concept map y no hizo ninguna priorización de ninguna información, sino que plasmó todo. Pilas con eso. Number 4, identificó los conceptos más relevantes para comprender el significado de la lectura. No es lo mismo
que yo venga y ponga información que definitivamente no era tan importante y dejé de plasmar en el concept map información muy relevante. También eso voy a tenerlo en cuenta al momento de calificar. Number 5. Utilizó líneas conectoras y palabras enlace. Ahí es donde yo les hablo sobre los connectors y sobre los linking words que les voy a hablar de la próxima clase. Hoy hablamos de los connectors o líneas conectoras. Y los linking words van a ser los que les voy a traer la próxima clase. Number 6. Demostró la capacidad de entender un texto simple, comunicó las ideas principales y generó una representación visual para desarrollar una comprensión holística de todo el texto. Es decir, cuando yo vea el concept map, la figura que ustedes organizaron de ese diagrama, desde pues la figura como tal de los levels de ese concept map deben estar muy bien administrados, por decirlo así, que den una idea general de lo que ustedes quieren plasmar. Eso es importante. No es lo mismo que yo vea un enredo de líneas y de cuadros que no tienen sentido. Entonces, mucho cuidado con el layout del concept map, es decir, la organización. Y por último, evidenció el archivo generado por la herramienta web, envió el archivo generado por la herramienta web o el enlace a través de la plataforma virtual de aprendizaje, envió el documento por la herramienta web, a través de la plataforma Territorium, que es la plataforma del SENA oficial para poder desarrollar nuestra formación. Así que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Alguien tiene preguntas referente a lo que se va a tener en cuenta para el concept map? Pues me imagino que estas preguntas van a estar generándose mientras ustedes leen el texto y ven la información. Entonces yo esta semana los voy a dejar que verifiquen, que lean el texto Culture and Heritage. Y pues me imagino que para la próxima clase tendremos algunas preguntas referentes a eso. ¿Bien? Voy al último punto. Los new commitments. Vamos a ver cuáles son los compromisos para la próxima clase o la próxima sesión sincrónica. El primero, vamos a tener reunión el próximo jueves 2 de julio, Thursday, July 2nd, para que por favor lo anoten. Yo creo que no se cruza con formación o con alguna sesión sincrónica que tengan con la profe Belkis. Me pueden decir, con 3 personas que me digan es suficiente, si vamos a continuar con el horario de 4 de la tarde. Por favor, me comentan. Sí. Sí, señor. Sí, a las 4. Sí, señor. Ok, maravilloso. Entonces, quedamos para el 2 de julio. Se me perdió. 2 de julio a las 4. Aquí está. Esperen y la anoto por aquí. Esa va a ser nuestra sesión número 4. Julio 2. Bien. Bien, entonces ya tenemos compromiso para nuestra próxima sesión. Ahora, ¿qué compromisos hay para esta semana? Primero, van a practicar el uso de la ES, de la S, de la IES. ¿A través de qué? De una actividad que yo les voy a dejar, es una hojita donde ustedes van a practicar eso, ¿vale? Y deben cargarme los pantallazos en el grupo de WhatsApp. La segunda es que van a realizar la lectura del texto Culture and Heritage. Deben empezar a leerlo, tal vez les haga algunas preguntas referente al texto en la próxima sesión. Debemos primero comprenderlo muy bien para luego poder
pensar en plasmarlo a través de un mapa conceptual. Por eso, el punto 3 es sintetizar y priorizar, seleccionando solo los conceptos más importantes para explicar lo que se interpreta en el texto. Entonces, hago la actividad de ES, ES y ES, leo el texto y sintetizo y priorizo información relevante del texto. Eso van a ser nuestros compromisos esta semana. ¿Qué me van a mostrar a mí? Por el WhatsApp, la actividad del Grammar Focus. Por ahora solo eso, porque yo al final, es decir, a julio 7, es que voy a pedirles que me envíen el mapa conceptual y ese es el que voy a revisar al final, ¿vale? ¿Tenemos dudas de estos compromisos? No sé. ¿Ninguno? Perfecto. Entonces, chicos, nos volvemos a ver el 2 de julio. Nos quedan estas tareitas pendientes. Espero que vean esta presentación las veces que lo necesiten, por si tienen alguna duda y si consideran que fuera de la presentación o la grabación hay algo que deban preguntarme, escríbanme y yo con todo gusto les aclaro, ¿vale? Les agradezco a todos por su asistencia, por el compromiso, por su esfuerzo de estar aquí, por insistir, persistir y no desistir a todo este proceso de formación. Y bueno, ahorita en un rato les envío la presentación, la grabación y la actividad del uso de la S, ES y la IES para que ustedes practiquen, ¿vale? Muchas gracias a todos por su asistencia.